8:41 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos saludar a la doctora Pamela Aguirre, académica y constitucionalista. Le invitamos para hablar al menos dos temas, entre otros. El primero, este proceso de designación de los nuevos jueces nacionales para la Corte Nacional de Justicia. Y también hablaremos de un tema que se ha empeñado la academia, precisamente la universidad, de capacitación a los legisladores. En el tema primero, ¿cómo ve este proceso que avanza, hay que decirlo, bajo la dirección de un consejo de la judicatura absolutamente cuestionado por su presidente, que le ha importado poco luego de las acciones que han fallado, como la destitución de jueces, el hecho de no sancionar a otros jueces venales que siguen por allí. Y hay este proceso que incluso al salvar el voto, al abstenerse en el Consejo de la Judicatura, el vocal Fausto Murillo dijo que no estaba de acuerdo porque no ha revisado las hojas de quienes van a integrar este comité para avanzar en el proceso de selección de los jueces nacionales. ¿Cómo ve este proceso, doctora Pamela Aguirre? Muy buen día. Muy buenos días, querido Miguel. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues muy buenos días a toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Con mucha opacidad. La respuesta, Miguel, a su pregunta sería con mucha opacidad. Es un proceso pues que ha iniciado y ha sido muy debatido, que se ha iniciado por este Consejo de la Judicatura, por esta conformación del Consejo de la Judicatura, y quiero explicar por qué. Porque precisamente los jueces de la Corte Nacional de Justicia son los jueces que conocen de los casos de fuero, es decir, los casos en los cuales se enjuicia a las más altas autoridades del Estado. Entonces nosotros ya podemos identificar por ahí que podrían existir algunos intereses de que determinadas personas lleguen a esa magistratura. Luego, porque es importante también que la ciudadanía conozca en este proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia se está buscando llenar la vacante de 3 jueces de la Sala de lo Penal. Es la sala que precisamente tiene estos procesos penales en los que precisamente se enjuicia a las más altas autoridades del Estado cuando existen méritos y cuando la Fiscalía así ha iniciado procesos. Luego tenemos 3 jueces de lo contencioso administrativo, es decir, jueces que van a resolver los conflictos entre los ciudadanos y la administración pública, que es una sala supremamente sensible desde el punto de vista de los recursos del Estado, porque a ellos les corresponde conocer todos los procesos que tienen, problemas de contratación, todos los debates, o por ejemplo las famosas pólizas, la efectivización de pólizas, en todos estos procesos administrativos. Entonces, 3 de estos jueces van a ser renovados. 3 jueces de la sala civil y 1 de la sala de lo contencioso tributario. Entonces, son judicaturas especialmente delicadas las que van a ser llenadas a través de esta renovación. Es importante también que se conozca que es necesaria y que ya en tiempo correspondía la renovación, sí. Pero lo debatible es que la conformación de este consejo sea la que inicie este proceso, habida cuenta de que miembros de este consejo de la judicatura están siendo señalados por la Fiscalía por el posible cometimiento de delitos, y entonces posiblemente serán los nuevos jueces penales quienes sancionen, quienes tengan a su cargo la competencia de juzgar y posiblemente sancionar a los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, claramente existe un conflicto de intereses de que sea esta conformación la que inicie. Y además, es importante también señalar lo que el proceso también ha sido bastante opaco, poco transparente desde la lógica de toda la publicidad de quienes forman parte, además, de los comités que van a llevar a cabo este concurso. Recordemos que un concurso necesita que exista un banco de preguntas, necesita un tribunal de apelación, y entonces precisamente para tener alguna cobertura, los anteriores consejos de la judicatura, en algunas ocasiones exitosamente, en otras no,
han solicitado el apoyo de la academia y en este caso, pues lamentablemente esto no se ha verificado, es decir, que la academia no ha apoyado en el sentido de la realización de los bancos de preguntas, de la realización de los casos prácticos que ellos desarrollarán, en la conformación misma de quiénes van a ser los tribunales de apelación. Entonces, esto genera desconfianza de este proceso, que fíjese usted, Miguel, de conformidad con el cronograma que ha sido publicado por el mismo Consejo de la Judicatura en la resolución en la que se llamó a este consejo, nosotros ya nos encontraríamos desde el 13 de este mes en la fase de oposición, es decir, las pruebas, y pues no se conoce cuáles son los bancos, y esto debería ser ya público para todos, no solo para los concursantes, los postulantes. Habiendo necesidad de llenar esos vacíos en la Corte Nacional, sin embargo, estando viciado, cuestionado, como usted bien ha dicho, con un proceso con opacidad, poco transparente, ¿no debiera al menos suspenderse cuando precisamente está de por medio un juicio, una acusación que por decisión del juez no se ha vuelto a reinstalar para la formulación de cargos por obstrucción de la justicia de quienes hoy están precisamente queriendo designar a los nuevos jueces nacionales que, como usted bien ha dicho, Pamela, ellos pudieran juzgar a ellos mismos por la obstrucción a la justicia? Efectivamente, en este caso existe lo que se conoce desde la teoría de la moral pública, pues un impedimento moral que genera este posible conflicto de intereses y que efectivamente debían haberlo analizado ya esto desde el foro interno cada uno de los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque lamentablemente si estos jueces son mal escogidos, pues carecerán de esta legitimación de origen y también de la capacidad para poder desarrollar esta delicada función que es la de administrar justicia. Pero si no, si son escogidos de una manera adecuada, también van a sufrir de este ataque a la legitimidad de origen, y me quiero explicar por qué. La legitimidad de origen es la legitimidad que tienen las autoridades, y en este caso los jueces, de haber llegado de una manera conforme al derecho al cargo público. Cuando la autoridad que está a cargo de llevar a cabo el concurso, aun cuando legítimamente los postulantes hayan llegado de una manera limpia al acceso, pues lamentablemente todos recordarán que ha sido un proceso viciado, de dónde nació, quiénes fueron los que les escogieron. Entonces, esto afecta la legitimidad ya en el ejercicio, la legitimidad de origen, cómo llegan, y la legitimidad de ejercicio tiene que ver con la credibilidad que tiene la ciudadanía y el ejercicio mismo de esa función jurisdiccional. Entonces, creo que en aras de salvaguardar la independencia judicial, debieron haber tomado una decisión distinta. Me parece oportuna esta decisión que tuvo el consejero Fausto Murillo, porque efectivamente una decisión como estas tiene una implicación relevante en el decurso de la administración de justicia y también cómo percibe la sociedad a esa administración de justicia. Es decir, ¿cree usted que debiera al menos suspenderse porque las condiciones no son las más legítimas para hacer estos nombramientos y pudieran llegar quienes sean escogidos y resueltos a comienzos del próximo año sin la legitimidad del caso para impartir justicia desde el máximo organismo, la Corte Nacional de Justicia? Bueno, sería lo deseable, realmente sería lo deseable que este concurso quede suspendido hasta que pues se pueda resolver principalmente sobre si hay o no un llamamiento a juicio a los miembros del Consejo de la Judicatura que actualmente se encuentran en este proceso penal. Es decir, de por medio hay un proceso penal, hay jueces penales que van a juzgar sobre este caso. Y bueno, si los jueces penales deciden que en este momento no se llamaría a juicio, pues ellos podrían continuar con el proceso. Pero sería muy grave que este proceso continúe si es que el juez penal de la Corte Nacional decide que hay méritos para una audiencia de juicio, y entonces efectivamente aquí
claramente vamos a identificar ya ese conflicto de intereses con el proceso que se está llevando a cabo. Recordemos también, Miguel, que sorpresivamente, el Consejo de la Judicatura, después de haber convocado a este concurso público, emitió una resolución en la que prorrogaba los plazos a los jueces que ya habían fenecido, que su tiempo del ejercicio ya había fenecido. Y esto también llamó de manera crasa la atención porque primero convocan al concurso, luego pues parece que les van a prorrogar. Es decir, ahí hay muchos conflictos que tienen que ser evidenciados y que impedirían que este concurso pueda seguirse llevando a cabo. Creo que la justicia, la administración de la justicia, merece un baño de limpieza, un baño de transparencia, y esto no abona a esa transparencia. Evidentemente, si uno ata cabos por los hechos, doctora Pamela Aguirre, simplemente esos prorrogados por decisión del señor Vilman Terán y su amigo el doctor Javier Muñoz, simplemente en la sala por sorteo de ellos está un caso importante para la revisión de la sentencia de acuerdo con el COIP, artículo 658, el caso sobornos. Curiosamente, esos jueces extendidos por 6 años más simplemente tienen ese caso. ¿Qué legitimidad puede haber? Lo mínimo que hay es sospechas en ese sentido. Sí, yo creo, insisto, que lo que necesitamos es empezar por aplicar las normas y además ser bastante transparentes en todas estas decisiones y a dónde se estaría apuntando. Y precisamente en esa lógica es que necesitamos que las autoridades, principalmente de la función judicial, dejen de jugar al muñequeo político, a la coyuntura política, porque su deber no es ser políticos dentro de un Estado constitucional, sino que su deber es administrar justicia con base en los expedientes, con base en las pruebas planteadas, y solamente aquello debe incidir en las decisiones de los jueces, no la coyuntura política. Entonces, efectivamente aquí lo que nosotros esperaríamos precisamente es que este concurso quede suspendido, que además las autoridades del Consejo de la Judicatura empiecen las rectificaciones necesarias sobre algunas decisiones que han sido controversiales. Otra decisión controversial que este mismo Consejo de la Judicatura emitió es una decisión respecto a una resolución respecto al cambio de jueces, al cambio administrativo de jueces. Esto afecta también a la independencia judicial, es decir, una defensa a la independencia judicial no es una defensa a los jueces, y esto tiene que ser entendido, no es una defensa al juez, sino es una defensa a la sociedad, a la credibilidad que tiene la sociedad respecto a sus jueces, a sus administradores de justicia. Es importante lo que usted ha señalado, doctora Pamela Aguirre, un concurso que debiera ser suspendido, al menos mientras se ventila y se resuelve el caso de obstrucción a la justicia, en donde están inmersos no solo vocales, a la cabeza el doctor Vilman Terán y otros vocales y altos funcionarios del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, mientras se desarrolla estas audiencias. Cierto es que el juez Luis Rivera, que curiosamente sobreseyó en el caso de los DRUB, el caso del Campo Singue, que tiene a su cargo este caso de obstrucción a la justicia, no ha vuelto a citar para que haya la audiencia. La fiscal tiene listo, habrá que ver los elementos de convicción en la formulación de cargos para ver si hay lugar a eso. Sin embargo, el avanzar este concurso, cuando de por medio está todavía en suspenso este juicio contra ellos, simplemente esto no da ninguna garantía en la designación de jueces nacionales. Sí, de hecho, fíjese usted, y para que también la ciudadanía conozca, desde instituciones, desde organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, se está buscando conformar una veeduría para poder identificar posibles malas prácticas o inclusive identificar las buenas prácticas que se pudiesen estar llevando a cabo en este concurso, es decir, para acompañar al proceso y que el proceso de alguna manera
tenga un resultado adecuado para la administración de justicia, y esto es que los mejores puntuados sean aquellas personas que llegan a tan delicadas funciones. Entonces, hay una serie de cuestiones que hacen que este proceso esté cuestionado. Es una decisión que corresponde en este momento eminentemente a los miembros del Consejo de la Judicatura, pero creo que en razón de esta moral pública sí deberían atender a esta posible suspensión hasta que se resuelva al menos el proceso, como usted bien lo señala, Miguel, de obstrucción de la justicia, porque efectivamente ahí hay un claro conflicto de intereses. Ojalá no siga haciendo lo que le viene en gana al doctor Vilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, que él ha dicho: aquí va la justicia, cueste lo que cueste, y que no le importa que le tilden de correísta. Lo ha dicho públicamente en declaraciones. Quisiera tocar otro tema, doctora Pamela Aguirre, a propósito de una acción del Observatorio Jurídico de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, en la que usted es académica, que había un anuncio de que, comprometidos con la democracia, junto con la Asamblea Nacional y el Instituto Ecuador, brindarán una completa capacitación a los asambleístas electos sobre práctica legislativa. ¿Cómo capacitar al menos algunos que van por primera vez y otros que ya han tenido sus actuaciones, incluso sus, pudiera decirse, sus mañas? Capacitar para que legislen y fiscalicen en función de país, que tengan pleno conocimiento de la Constitución. Da vergüenza cuando ni siquiera manejan bien la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa, conozcan las prácticas legislativas, conozcan los procesos de fiscalización. ¿Cuál es el empeño en este sentido? Miguel, muchísimas gracias por abrir el espacio para el debate y difusión de esta gran iniciativa. Esta iniciativa surge precisamente, como usted bien lo señaló, del Instituto Ecuatoriano de Derecho Parlamentario, presidido por la doctora Livia Rivas, por la Asamblea, el actual administrador, y la Universidad de Espíritu Santo, enarbolado por el Observatorio Jurídico Social, del que yo presido. Y esta iniciativa lo que pretende es ser una capacitación totalmente apolítica, una capacitación técnica de derecho parlamentario. Efectivamente, Miguel, como usted bien lo señala, es una capacitación que pretende suplir conocimientos técnicos de derecho parlamentario para que nosotros, pues efectivamente, podamos contar con legisladores que conozcan medianamente cuáles son sus funciones y la implicación de las decisiones que asuman. Recordemos, por ejemplo, que en 2021, en diciembre de 2021, hubo un grupo de asambleístas que señalaban que ellos no sabían que el haberse abstenido significaba que la reforma tributaria enviada como económico urgente por el presidente Guillermo Lasso en ese entonces iba a pasar como una ley de la República. Entonces, lo que se pretende a partir de 5 módulos que son o se llevarán de manera virtual, es de educación virtual en la plataforma de la Universidad de Espíritu Santo, pues ellos van a tener el módulo de técnica parlamentaria, el módulo de la conformación de la Asamblea y su relación con las otras instituciones del Estado, inclusive historia legislativa, querido Miguel, que a veces se nos olvida. A veces muchos plantean que es necesario un bicameralismo cuando no saben que ya hemos tenido una legislatura bicameral que de alguna manera no funcionó, también tuvimos legisladores vitalicios. Entonces, esto que puede parecer un conocimiento de un estudiante de colegio, es necesario para que los legisladores, conociendo la historia legislativa, pues puedan tomar las mejores decisiones con cara a futuro. También está el módulo del control político. También está el módulo de derechos de participación y lo que hacen los legisladores en territorio. No, lamentablemente, como algunos candidatos en campaña señalaban que iban a gestionar obras, cargos, hospitales, escuelas, pues que sepan que esa no es la función de un legislador. ¿Cuál es la función del legislador? ¿Cómo esto engrana o cómo esto encaja en este Estado constitucional con este órgano bastante controversial, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En fin, es una capacitación que lo que pretende es apoyar al asambleísta y de esta manera apoyar a la democracia. ¿Por qué se la realiza? Porque fíjese usted, Miguel, y este ha sido un debate recurrente en nuestro país, que efectivamente se ha señalado que los asambleístas deben tener un conocimiento mínimo para llegar.
La Corte Constitucional ya ha señalado desde sus criterios reiterados de 2019 que establecer algún requisito podría ser contrario al derecho a la igualdad y el derecho a elegir y ser elegido. En este caso, lo que la universidad, el instituto y la asamblea está haciendo es a los asambleístas elegidos darles esta oportunidad gratuitamente de capacitarse ellos y sus asesores para que ejerzan la mejor función posible en clave de beneficio del país. Muy importante, y lo digo personalmente, ojalá aprendan quienes llegan a la Asamblea, este esfuerzo del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos en convenio con la Asamblea Nacional y la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo y el Observatorio Jurídico que dirige precisamente la doctora Pamela Aguirre. Un gusto, Pamela, y éxitos en estas tareas. Muchísimas gracias, querido Miguel, y gracias a la audiencia. Un buen día. Muy buen día. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bien, vamos a cerrar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia, con la presencia, damos la cordial bienvenida, con quien hemos dialogado en varias ocasiones para que nos ilustre sobre temas constitucionales y legales, el académico y constitucionalista, el doctor José Chalco Salgado. Bienvenido, doctor Chalco. Bueno, quisiera plantear este tema que está en la coyuntura, la renovación y la designación del órgano administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura de los nuevos jueces nacionales, con algunos temas que han sido absolutamente cuestionados. Un organismo no legitimado, un organismo que ha hecho lo que le viene en gana, a la cabeza el doctor Vilman Terán, y que ahora avanza con este proceso. ¿Qué legitimidad van a tener estos jueces que presumiblemente pudieran incluso llegar a sus salas el juzgamiento de ellos, de los vocales del Consejo de la Judicatura, que hoy están procesados por obstrucción a la justicia? Muy buen día, un gusto, doctor José Chalco. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Para mí es un gusto estar con usted y con quienes hacen parte del equipo de Democracia, la revista de opinión. Yo creo que es fundamental destacar que cuando nos encontramos frente a un proceso de renovación, de designación de autoridades tan delicadas como son los jueces de la Corte Nacional, es fundamental que las personas que hacen su designación tengan las mínimas credenciales éticas, las mínimas credenciales de una actuación conforme al derecho y conforme al deber ser, para precisamente llevar adelante una tarea tan delicada. Hoy nosotros tenemos un Consejo de la Judicatura, yo diría, muy transitorio. Un Consejo de la Judicatura que además está conformado por suplentes. Un Consejo de la Judicatura en donde han quedado dos personajes o dos figuras que no son los suplentes de los titulares que actúan de forma dudosa, no conforme al derecho, y aquellos que hacen mayoría con 2 votos de 5 miembros, ¿no? Y dicen que son mayoría, 2 de 5. Y dicen que son mayoría, y que además están siendo investigados por procesos penales de obstrucción a la justicia. Es decir, hay un conflicto de intereses clarísimo. Hay una ausencia de mínimas credenciales para precisamente llevar adelante un proceso de esta naturaleza, que es un proceso tan delicado para el Estado, para el país. En esta línea yo creo que efectivamente este proceso deja muchos vicios, muchas dudas, muchas incertidumbres. Si nosotros revisamos incluso cómo se convocó el proceso de los jueces de la Corte Nacional, vemos que se convocó sin especialidad, sin decir para qué áreas del derecho es uno y otro. Es decir, una convocatoria abierta, que aquello no se ajusta y no es conforme a lo que exige el Código Orgánico de la Función Judicial. Porque a saber algo más, es este mismo Consejo de la Judicatura que a través de una resolución amplió los periodos de ciertos jueces que debían ya fenecer sus periodos en el 2024 y que les amplió a 6 y 9 años. Graciosamente. De una forma al menos ilegal, porque eso es inconstitucional. Actuar fuera de los cánones constitucionales obviamente es una causal, además, licenciado Rivadeneira, de juicio político. Y es lo que yo vengo insistiendo. Hay candidatos idóneos para el juicio político en este país.
Y la Asamblea Nacional que se va a posesionar ahora, en el mes de noviembre, es la asamblea que tiene que precisamente demostrar, indicar al Estado, al país, a los ciudadanos que actúa de forma distinta y tiene que hacer juicio político. ¿A quiénes? A estos vocales del Consejo de la Judicatura, a estos que hacían mayoría con 2 de 5 miembros, a estos vocales del Consejo de la Judicatura que han ido aceleradamente a un proceso de renovación de la Corte Nacional, pero que no tiene ninguna certeza y que nos deja más incertidumbre antes que certezas mínimas para el Estado. ¿Usted cree, doctor José Chalco, que debiera suspenderse este concurso? Porque de alguna manera está viciado, no es un proceso transparente. ¿Cómo se va a designar nada menos que a jueces nacionales en estas condiciones? Vea, licenciado Rivadeneira, yo creo que las cosas se tienen que hacer conforme al derecho y conforme a un deber cívico. Y el deber cívico implica que lo que se hace en el Estado, que el tiempo que se gasta en el Ecuador, que los recursos financieros que se gastan para llevar adelante estos procesos tengan un destino y una causa final al menos legítima, al menos que perdure en el tiempo. Esto no va a perdurar en el tiempo, porque esto va a ser sujeto precisamente de cuestionamientos, de acciones constitucionales, de acciones que precisamente en la justicia van a marcar lo indebido, lo incorrecto que fue llevar adelante un proceso en esta naturaleza. Yo creo que es muy arriesgado seguir desarrollando el proceso de designación de los jueces de la Corte Nacional. Lo hemos dicho, distintos juristas como usted han analizado inclusive de todas estas falencias que existen en el proceso, de todos estos errores que se están dando, que al final del día lo único que están haciendo es viciar un proceso y deslegitimar al órgano del Poder Judicial, que es el más sensible y el más delicado en la administración de justicia de un Estado. Imagínese, doctor Chalco, que los jueces que sean escogidos en este proceso caiga en manos de ellos el juzgamiento de los que les nombraron, el doctor Vilman Terán, el doctor Muñoz y el resto. Caiga el juicio por obstrucción de la justicia. Aquí no pudiera haber un pago de favores con la designación de jueces nacionales para juzgarles a los que les nombraron para esos cargos. Cualquier persona con un poco de decencia jurídica, se excusaría de llevar adelante un proceso de designación de jueces de la Corte Nacional porque hay un conflicto de intereses. Porque los vocales que están siendo parte de la designación de los jueces de la Corte Nacional tienen procesos penales en esa Corte. No es que el Consejo de la Judicatura no debe designar jueces, y esto hay que ser muy claros con la audiencia. El Consejo de la Judicatura debe desarrollar los procesos de designación de jueces, sí, pero no cuando usted tiene los vocales que tienen un conflicto claro de intereses. Esto cualquier ciudadano lo comprende. Hay un conflicto de intereses porque ellos están siendo juzgados por los mismos jueces. Claro, pero el doctor Vilman Terán dice, cueste lo que cueste y me importa un comino que me digan correísta y sigue adelante. Yo temo mucho el final, llamémosle el final burocrático, el final como funcionario público que este personaje llegue a tener en el Estado ecuatoriano. Y no solo eso, una posibilidad dentro de un proceso penal pudiera ser hasta la cárcel. Así es. El final de su función pública yo la veo muy compleja. Cueste lo que cueste, ¿pudiera ir a la cárcel? Él tiene procesos penales. Y los procesos penales, precisamente, una de sus consecuencias cuando se encuentra culpabilidad es la privación de la libertad como una de sus sanciones, ¿no? Y esperemos que hayan sanciones aleccionadoras. Y yo creo, independientemente de lo que sucede en la justicia penal, que el juicio político tiene que hacerse. Así también como licenciado Rivadeneira tiene que hacerse el juicio político a los vocales que no se les hizo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los que nos quedó debiendo la Corte Constitucional y que han sido parte de este sainete sistemático de incumplimientos de la Constitución, de la ley, para intentar destituir a la fiscal, para intentar destituir a los mismos jueces de la Corte Constitucional. Así que la Asamblea tiene que ocupar el artículo 131 de la Constitución, que le faculta a iniciar un proceso de juicio político por incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Yo creo que hay mérito de sobra para aquello. Bien, un gusto en estudios, el doctor José Chalco Salgado,
académico y constitucionalista que ha venido a Quito por sus actividades, entiendo yo. Qué gusto. Bienvenido y seguiremos dialogando de estos temas. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, un feliz jueves a todos. Muy buen día. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible